Bienvenidos. En una época en nuestra América Latina había diarios, había radios, empezaron los canales de televisión, cada cual con su dueño. Es verdad que había mayoría de medios neoliberales, pero también es verdad que tenían distintos intereses, distintos partidos políticos. En esa época eran el cuarto poder, tenían influencia, pero no conseguían ser el verdadero poder que hoy día son, como parte del poder real. Porque empezó un fenómeno de concentración, el mismo dueño con varias radios, canales de televisión y diarios, que iba comprando a los otros medios y que en determinado momento se convertía en absolutamente hegemónico y que respondía a intereses, porque eran bancos, porque eran telefónicas, o avanzaban desde la condición de periodistas hacia otro tipo de intereses, como ocurrió, por ejemplo, en la Argentina, que pueden ser dueños de la venta de computadoras al Estado, o pueden ser también los dueños de las transmisiones deportivas, y de esa manera incrementaron enormemente su poder, su capacidad económica y su influencia. Hoy día en la Argentina especialmente, estimo que también en Brasil, los medios de comunicación son el poder real, son parte del mismo, son la quilla del barco, son los que abren el camino, son los que cierran cabezas o las abren a favor del neoliberalismo. Su influencia ha sido decisiva en la Argentina. Puedo dar algunos datos que son indiscutibles para que nos entendamos. A principio del 2015, la presidenta de la República fue acusada de cometer o de hacer cometer un crimen contra un fiscal de apellido Nisman, que se suicidó en la realidad de los hechos que han sido constatados a través del tiempo, por lo menos por quienes han querido ver los elementos probatorios de que se trató de un suicidio y para nada de un crimen y menos de un magnicidio, de un crimen político. Empezaron de esa forma el año, convenciendo a muchísima gente de que la presidenta era una criminal. Pero después avanzaron sobre otros asuntos. El hijo de la presidenta apareció un día con una cuenta en el exterior de 65 millones de dólares. No existía la cuenta y tampoco el banco. Un día contaron, pueden buscarlos ustedes en YouTube, Canal 13 de Buenos Aires, un programa en el que supuestamente la presidenta había detenido un avión para bajar en Seychelles y allí ir a mirar su enorme fortuna. Por supuesto que esto explotó por el aire como una mentira tiempo después. Así sucesivamente, hasta decir, por ejemplo, que un ministro, el ministro de Economía, tenía un sueldo extra en la Petrolera Nacional de 400.000 pesos mensuales. Esto era una ganancia en 5 años de 2,5 millones de dólares. Era mentira, todo lo había donado ese ministro. Y también terminaron diciendo que el candidato a gobernador de la provincia más importante en las últimas elecciones, Aníbal Fernández se llama, había sido partícipe necesario en un triple crimen que tenía que ver con el narcotráfico. Lo cual, después de hecho el daño, jamás fue mencionado otra vez y muchísimo menos con pruebas que pudieran ofrecerse. ¿Qué consiguieron? Adulterar la democracia. Esto es lo que logran los medios de comunicación hegemónicos en nuestra América Latina. La han convertido en un rehén a la democracia, la han hecho para ellos. Han convertido a la democracia en algo que sirve si está en sus propias manos. La república y la democracia lo son si están en manos de la derecha. Nunca si están en manos de gobiernos progresistas e inclusivos. El daño que han hecho los medios de comunicación con su mentira constante, con el sesgo que le han dado a la persecución de determinados líderes políticos y de otras actividades siempre que estén en la vereda de enfrente, ha sido el elemento más gravitante para que tengamos hoy en la Argentina un gobierno neoliberal, nefasto como ya se sabe, pero muy protegido todavía por esos medios que le dan un amparo y una cobertura que prolonga los daños hechos para consolidar que en la Argentina y en buena parte de América se fueran terminando los gobiernos inclusivos para que se llegase a los gobiernos neoliberales. Por ahí pasa el programa que les ofrecemos hoy en Crónica de América. Bienvenidos. El empoderamiento popular, el empoderamiento de las libertades,
el empoderamiento de los derechos. Solo unidos nosotros, en una sola gran patria, seremos libres. Ou nós decidimos de construir, ou não vamos a lugar nenhum. Ganhou Macri. A perda do cargo da senhora presidente da República. Ya no es solo un intento de restauración conservadora, se trata de un nuevo plan Cóndor. It's never been a good bet to bet against the United States of America. La pregunta clave es quién manda en una sociedad, las élites o las grandes mayorías. Me da mucho gusto, como siempre, compartir el programa con Cintia García. El gusto también es mío, Víctor Hugo. Vamos a hablar de la verdad, digámosle a los amigos y amigas que nos están viendo, de la puja por la verdad, de las distintas verdades, del derecho, te diría, a la verdad popular. Parece muy simple entender lo que ocurre con los medios de comunicación. Si le pertenecen a un banco, como ocurre en más de un país, van a defender los intereses de esa banca. Si son de telefónicas, por ejemplo, van a defender las tarifas de esas telefónicas. Y lo van a hacer a través de los medios de comunicación. Y van a hacerlo enfrentando a todo aquello que se oponga a sus intereses. Este es el drama que estamos viviendo y que se acrecienta en nuestra América Latina. Víctor Hugo, porque son corporaciones mediáticas. Uno puede hacer una distinción entre medios y periodistas, aunque yo no eximiría de responsabilidad, sobre todo las grandes plumas editorialistas de nuestros medios de comunicación. Pero hablamos de los medios como el brazo mediático de la derecha política. Si te parece, compartimos la red de Crónica de América. Está encabezada por Ecuador TV. Acompañan la transmisión de Ecuador TV en Argentina, la televisión Universidad de La Plata, Canal 9 de la provincia de Santa Cruz, Canal 10 de la ciudad de Lomas de Zamora, TV Urbana en la Villa 31, un centro urbano de la Villa 31, y nuestra plataforma de comunicación popular, La García. En Bolivia, Bolivia TV. En Brasil, TVT, la televisión de los trabajadores de San Pablo, la TV de Bahía, TV Universitaria de Goiás y la TV Ciudad Libre de Brasilia. Lo que vamos a intentar es levantar las defensas de los ciudadanos de nuestra América Latina. No creyéndonos estrictamente a nosotros, sino procurando cotejar lo que digamos aquí con otras verdades, entre comillas, que han escuchado de los medios hegemónicos. De lo que se trata es de la responsabilidad ciudadana que tenemos. Hay que estar informados, hay que tener un buen bagaje de conocimiento de lo que es la política y la economía y los intereses que hay en juego. Hay que hacer ese esfuerzo, porque el rival es inmensamente poderoso. Jamás se los puede despreciar. Siempre temerles muchísimo, pero nunca pensar que no nos van a hacer daño. Por ahí va nuestro programa de hoy. Con la aprobación de la nueva ley de medios K, varios canales pueden desaparecer. This tube is the gospel, the ultimate revelation. And woe is us if it ever falls into the hands of the wrong people. Digo, el Grupo Clarín se atribuye haber incidido dramáticamente en las últimas elecciones. Y ninguna ley puede ser avasallada con prepotencia por la decisión de una persona, por más que haya sido votada. Información de relevancia pública está en manos de estas élites que no tienen ningún compromiso con el desarrollo del país, con el Estado de Derecho. La oposición se articula desde los medios privados y redes sociales, que han torpedeado en diferentes oportunidades la gestión del presidente Evo Morales. ¡Que viva Bolivia unida! This is mass madness, you maniacs! In God's name, you people are the real thing. We are the illusion. Vamos a iniciar nuestro recorrido en la Argentina, porque lo que manifesté en la presentación es tan solo el grueso del comentario que se puede realizar. Vamos a ir a la información más fina, a los detalles más importantes con Cintia García.
Con la aprobación de la nueva ley de medios K, varios canales pueden desaparecer. TN es uno de ellos. TN, todos nosotros. ¿Tendremos noticias? Una de las confrontaciones más difíciles y tal vez cruciales que dieron los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner fue con los grupos concentrados mediáticos, que como en el resto de la región, en el resto de América Latina, generan circulación de sentido, son el brazo mediático de la derecha política. En la Argentina, el grupo oligopólico concentrado de medios se llama Grupo Clarín, que con más de 300 licencias lideraron la oposición a los gobiernos de Néstor y Cristina Fernández de Kirchner, siempre pensando en sus propios intereses corporativos. Para entender de por qué se afecta la libertad de expresión, hay que entender cómo se afecta la sustentabilidad del Grupo Clarín. La sustentabilidad del Grupo Clarín. Perdón, doctor, después le vamos a preguntar sobre eso. No, está bien, sobre la sustentabilidad. Lo que tiene que dejar de pasar en la Argentina es lo contrario, que a fuerza de decreto, fruto de la presión de los grupos, se tomen decisiones sobre medios. Tenemos una ley, esta ley la sancionó el Congreso y ahora tenemos que cumplirlo. Hoy, el Grupo Clarín es el principal respaldo mediático del gobierno neoliberal de Mauricio Macri. Uno hasta podría decir que el Grupo Clarín co-gobierna junto a la alianza Cambiemos. Pero ¿qué pasó con el gobierno de Néstor y Cristina Fernández de Kirchner? ¿Qué los enfrentó con el gran diario argentino? A mí me parece que hay que contextualizar. Lo que pasó en la Argentina no es un hecho aislado, tiene que ver con pueblos que de pronto tuvieron gobiernos que fueron un fiel reflejo de esos pueblos y que empezaron a poner en crisis las estrategias de dominación que venían siendo instituidas. Esto determinó una serie de cambios normativos. En la Argentina veníamos discutiendo la reforma de la vieja ley de radiodifusión desde el regreso mismo de la democracia. Necesitamos entonces un soporte jurídico, precisamente para que cada ciudadano, cada ciudadana pueda formar su propia opinión. Resultan 44 votos afirmativos, 24 negativos. Esta ley nació para garantizar la libertad de expresión, el derecho a la información y el derecho a la comunicación del conjunto de nuestro pueblo. Y no haya un grupo que con situación de privilegio quiera manipular la opinión pública. Ahora estamos con un gobierno que es creyente en la concepción liberal de la comunicación con las grandes empresas. Ante eso yo te diría, pongamos condiciones parejas de mercado. Diálogo, diálogo, diálogo. Apenas 2 semanas de gobierno y las medidas implementadas en Argentina por Mauricio Macri no han adoptado la relevancia mediática que contienen, pues tienen que ver con políticas que, entre otros temas, buscan restringir la aplicación de la ley de medios. Diálogo. La defensa de la ley de medios es el derecho constitucional y humano de informarse sin que haya grupos económicos que dirijan las noticias hacia determinada posición. Y ninguna ley puede ser avasallada con prepotencia por la decisión de una persona, por más que haya sido votada. Andrés Gil Domínguez es constitucionalista, abogado, docente de la Facultad de la Universidad de Buenos Aires. Fue abogado de una ONG que defendió a Clarín ante la audiencia en la Corte Suprema Argentina por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. ¿Qué pensás vos del Grupo Clarín en términos político-comunicacionales? Mira, yo creo que el Grupo Clarín, si no hubiera existido y no hubiera mantenido esa férrea defensa de la libertad de expresión que mantuvo, la democracia argentina hubiera realmente retrocedido a tiempos muy oscuros. O sea, ¿vos me estás diciendo que Clarín fortalece la democracia? Digo, el Grupo Clarín se atribuye haber incidido dramáticamente en las últimas elecciones y también se atribuye que depende del propio Grupo Clarín el futuro de este gobierno. Eso lo convierte en un actor político, pero es un actor político que no está sujeto a controles democráticos. ¿Cuál es la respuesta
La respuesta es romper el cerco mediático. La respuesta es saber exactamente cuáles son los parámetros de la construcción de sentido de la comunicación popular. La respuesta es la comunicación popular organizada. TN no desapareció, pero nuevas señales surgieron. Aqua presenta nuevos proyectos. Llega Walkington, buscar alrededor. Sin la plena vigencia de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, todos nosotros podemos desaparecer. ¿Tendremos noticias de eso? Coalición por una comunicación democrática. La ley de medios, en sus aspectos más importantes, nunca entró a regir. Nunca logró dar un paso trascendente en lo que pretendía de separar por lo menos los medios hegemónicos, darles un límite en su poder y de esa forma conseguir nuevos megáfonos para que la información que recibe el ciudadano no estuviera concentrada y dependiendo de esos intereses. ¿Qué hicieron los medios? Lucharon con todo tipo de mentiras, pavorosas mentiras, contra el gobierno anterior y consiguieron quebrar la resistencia ciudadana, pese a que las condiciones económicas de la Argentina no ameritaban ese cambio. Pero fue tal la información que fueron entregando a los habitantes de la República Argentina que consiguieron entronizar a otro gobierno. ¿Qué hizo el mismo? El gobierno de Macri a continuación terminó con un decreto con la democrática ley de medios. Víctor Hugo, estás entrando en el eje de la cuestión. Durante 27 años la Argentina discutió, te diría que en las aulas, en las academias, en las aulas, no en la centralidad de nuestra sociedad, una ley de radiodifusión que superara la que habíamos heredado de la dictadura militar y que siguió vigente hasta 2009, que se aprobó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. 6 años duró esa ley. La ley ha muerto, la ley ya no existe. Tal vez sea un interesante análisis de la derrota, como diría García Linera, por qué no se implementó del todo la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Pero la ley estaba desde 2009. En 2013 fue la constitucionalidad de la ley por la Corte Suprema Argentina. Bueno, ahora la ley no existe. ¿Qué dice el ministro de Economía argentino, el ministro de Educación argentino? La mejor ley es la no ley. Sí. Lo que han conseguido es tergiversar a la democracia, pero nunca tuvieron tanto poder como ahora. Lo que ocurrió con la ley de medios fue que se lanzaron con todos sus tanques apasionadamente para defender sus intereses durante todo este tiempo y han conseguido, al cabo, ser más fuertes, más poderosos y, por supuesto, muchísimo más nocivos que cuando apareció la ley de medios. Por eso hay que tener muchísimo cuidado en la instrumentación, en la aplicación y en la defensa ciudadana de leyes de esa naturaleza. Vamos a ver qué pasa en otros países. Vamos a Sofía Montoya, si te parece, porque en Ecuador hay una situación paradigmática. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos critica la ley de comunicación ecuatoriana. Sofía Montoya nos dice cuál es la respuesta del gobierno de Ecuador. Hola Víctor Hugo, Cintia, ¿cómo están? Bueno, les cuento que el Ecuador ha rechazado estos informes de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH y acusa a esta comisión de manipular los procedimientos de derechos humanos con fines políticos. ¿Por qué hace esta afirmación? Pues básicamente por su cercanía con Fundamedios, una organización abiertamente en oposición al gobierno y eso sí muy cercana a los dueños de los medios de comunicación, con la que comparte además fuentes privadas de financiamiento, lo cual según las autoridades les resta objetividad y legitimidad. La Cancillería por su parte cada año responde a estas acusaciones con un informe en el cual pues determina imprecisiones, sesgos y argumentos faltantes a la verdad. Pues básicamente esta es la mirada que hace el gobierno ecuatoriano desde sus instituciones a lo que se dice desde la CIDH en materia de libertad de expresión. Víctor Hugo y Cintia. Sí, lo que vamos a encontrar, Sofía, es una matriz de cómo se dan las cosas en toda América Latina, pero cada país tiene sus particularidades y nos gustaría transitar un poco por las de Ecuador.
En 1999 ocurrió el feriado bancario. Varias instituciones cerraron sus puertas en medio de la desesperación de la gente, que no entendía cómo ocurrió esta tragedia y cómo es que los medios de comunicación no les alertaron lo que estaba por venir. Tenían información de relevancia pública que no pusieron a circular porque estaban tutelando sus propios intereses. La connivencia, la colusión entre el capital financiero y los medios de comunicación le causó un perjuicio que todavía el país está sufriendo. Este episodio, que marca la historia ecuatoriana, evidenció que los medios de comunicación en manos privadas y más claramente en manos de banqueros no trabajaban para ofrecer un servicio público, sino para servirse del público. A partir de justamente sus vínculos con otros sectores de poder, ¿sí? Con los dueños de las otras cosas, los dueños de los medios consiguen que el Estado les proporcione muchos beneficios. Esa es la razón por la cual han podido consolidarse como conglomerados mediáticos. Más tarde, con la llegada del presidente Rafael Correa al poder, la relación se vuelve tensa, pues este último empieza a confrontar lo que se dice en los medios de comunicación. Además, una comisión especial determinó que las frecuencias habían sido otorgadas a dedo, privilegiando los intereses personales, económicos, políticos y las amistades. La ilegalidad era la norma en la asignación de frecuencias. Iban a parar del poder económico y también del poder político, porque hubieron muchos en ese entonces congresistas que presionaron y salieron con una serie de concesiones de frecuencias. Hasta el 2007, los medios privados ocupaban el 93.2%. Hasta ese año no existían medios públicos y la presencia de medios comunitarios era casi nula. Y aunque para el año 2014 los medios privados seguían siendo mayoría, se cuenta ya con un 5% de medios públicos y un 4% de medios comunitarios. Siempre pensamos y siempre estamos luchando para que realmente llegue la real democracia, que sí debemos tener medios de comunicación. Con estos antecedentes, la Ley de Comunicación se estrena en Ecuador en 2013. Se propone la responsabilidad en la difusión de información y contenidos, dar voces a los pueblos ancestrales y, entre otros puntos, se ordena la redistribución de las frecuencias otorgadas ilegalmente. Por eso era necesario tener la ley. Había una razón política también. El gobierno no quería ser intermediado por los medios de comunicación privados, porque ellos ajustaban el discurso político a sus propios intereses y por lo tanto era necesario tener otros actores comunicacionales que pudieran encontrar otras versiones de lo que sucedía en los asuntos públicos en la política nacional. Esta ley de comunicación ha sido atacada por sectores de oposición, quienes la consideran una mordaza. La Sociedad Interamericana de Prensa y ONGs, dirigidas por políticos y financiadas con fondos estadounidenses, aducen que no hay libertad de expresión. Pero ¿a qué o a quiénes responden estas organizaciones? Normalmente son financiadas por las grandes capitales transnacionales, con agencias como la CIA financiando sus informes y gestión, y por tanto no merece mayor respeto. Pero la influencia de los medios de comunicación sigue siendo poderosa. Ejemplo de esto, lo que ocurrió en Venezuela en el año 2002, durante el golpe de Estado a Hugo Chávez. Y sin ir tan lejos, lo que recientemente sucedió en Brasil en contra de la mandataria constitucional Dilma Rousseff. Una muestra de esta estrategia es la publicación de noticias de impacto desde otro país, para evadir la responsabilidad sobre el contenido manejado, como el caso de la publicación del tabloide La Estrella de Panamá, que involucra sin pruebas al vicepresidente ecuatoriano, al caso de corrupción de la estatal petrolera Petroecuador. Yo tengo un pueblo detrás, y tengo familia, tengo madre, tengo hijos, tengo esposa. ¡Respétenme, carajo! Se han constituido en verdadera oposición, porque de algún modo en los procesos de gobierno progresista la oposición política formal, en el Parlamento, en la Asamblea, no han tenido un rol, digamos, de alternativa de gobierno. Estas prácticas se agudizan en tiempo de elecciones. Ya en otros escenarios, los medios aliados al poder han construido candidatos que luego, al llegar a gobernar, muestran su verdadero rostro. Para Crónica de América, reportó Sofía Montoya. El poder de la mentira es devastador, porque tienen tanto poder y tanta influencia, que cuando ellos dicen una mentira, tomemos como ejemplo la que mencioné en un principio sobre el ministro de Economía, que ganaba un sueldo inmenso, que no era verdad,
lo dijeron los medios de comunicación dominantes al 90% del país. La desmentida, que llegó de inmediato, y las pruebas solamente arribaron al 10% de la gente. Ante esa diferencia, ¿qué prosperó? La mentira. Todavía se pueden encontrar millones de ciudadanos en la Argentina que creen que aquello fue cierto. Cuando los medios de comunicación festejaban en el 2002 el triunfo del golpe de Estado contra Chávez, estaban demostrando claramente hasta dónde son capaces de llegar. Víctor Hugo, permitime generarte una expectativa porque vamos a estar conversando con dos entrevistados en el próximo bloque. Uno es Daniel Rosso, es un intelectual, un sociólogo de la comunicación, fue subsecretario de Comunicación de la Nación hasta diciembre del año pasado, y Pablo Capilé, que es un brasileño, autor y creador de la plataforma Media Ninja, que tanto hemos compartido aquí en Crónica de América. Así que llenate de expectativas junto a los amigos y amigas que nos están viendo porque ya venimos. Fidel, según Eduardo Galeano, sus enemigos no dicen que esta revolución, crecida en el castigo, es lo que pudo ser y no lo que quiso ser. Ni dicen, en gran medida, el muro entre el deseo y la realidad fue haciéndose más alto y más ancho gracias al bloqueo imperial que ahogó el desarrollo de una democracia a la cubana, obligó a la militarización de la sociedad y otorgó a la burocracia, que para cada solución tiene un problema, las coartadas que necesita para justificarse y perpetuarse. Y no dicen que a pesar de todos los pesares, a pesar de las agresiones de afuera y de las arbitrariedades de adentro, esta isla sufrida, pero porfiadamente alegre, ha generado la sociedad latinoamericana menos injusta. Y sus enemigos no dicen que esa hazaña fue obra del sacrificio de su pueblo, pero también fue obra de la tosuda voluntad y el anticuado sentido del honor de este caballero que siempre se batió por los perdedores, como aquel famoso colega suyo de los campos de Castilla. Llegó el comandante y mandó a parar